no pronuncian igual manera, ¿no?, las consonantes y las vocales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de consonante, a ver. Ejemplo de pronunciación, ¿no? Un ejemplo de pronunciación, esto es fonético, un ejemplo de pronunciación, ¿no?, pronunciación de la consonante vibrante puede ser R, ¿no?, R en las palabras. Las palabras cerro, carro, perro y morro. También se puede escribir con una sola R, ¿no? Por ejemplo, el risa, remo. Ahí yo les pregunto, a ver, ¿cómo pronuncian ustedes la R de estas 4 palabras? ¿Qué ocurre en la pronunciación de esta R? ¿Cómo realizan esta pronunciación? ¿Qué dice Maricielo? ¿Cómo pronuncias tú? ¿Cómo pronuncias la R? Maricielo. ¿Pronuncia la palabra completa? Sí, pero sobre todo poniendo atención en la R. ¿Cómo produces esa R? Cerro. Ah, ¿y qué? A ver, ¿qué pasa con el lápiz o punta de la lengua? Vibra con los dientes. ¿Dónde hace contacto? Con los dientes. ¿En los dientes o más arriba de los dientes? Con el paladar. Ajá, en los alvéolos, ¿no? En los alvéolos, más arriba de los dientes. En los alvéolos. R es alveolar. Y, Ya. profe, una pregunta. ¿Por qué algunas personas no pueden pronunciar la R? La R. Ya, mira, yo te voy a decir, hay 2 maneras de pronunciar. Tú misma, si tú elevas el lápiz o punta de la lengua y haces contacto en los alvéolos, pero el lápiz se va hacia adelante, y ahora intenta hacer lo mismo, eleva el lápiz o punta de la lengua hacia los alvéolos, pero doblas la punta de la lengua hacia atrás. A ver, ¿qué tal si pronuncias esa R doblando la punta de la lengua hacia atrás? A ver, pronúncialo. Cerro. Es igual que llevar la no punta puedo hacia pronunciar. adelante. Se pronuncia No, igual no que es si... igual. No es igual, pero yo digo, mira, yo digo perro, y después digo perro, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? Entonces, hay hablantes de castellano que producen la R doblando el lápiz o punta de la lengua hacia atrás, pero hay otros que producen hacia adelante. Ahora yo les pongo otro caso, ¿no? ¿Cómo pronuncian la consonante L de las palabras? Profe, ¿Sí? Llama. hay personas también que no pueden pronunciar la palabra FL, así como flor, así. Ah, ya, por supuesto, claro. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo? Ustedes han escuchado hablar a un chino. Si le dicen, por ejemplo, la palabra, ustedes dicen arroz, ¿cómo dice el chino? Alos. Alos. ¿Por qué? Porque justamente ellos en su pronunciación no tienen la consonante de nosotros, ¿no? Entonces, ve, hay una diferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando
ustedes tienen la L, ¿no? Del llave, llama, calle. ¿Cómo pronuncian esa L de estas tres palabras? ¿Cómo la pronuncian? ¿Como si fuera una L o una Y? Y. En Lima se pronuncia como una Y. Hay Porque en personas la sierra se que pronuncia la doble L. pronuncian, ya que pronuncian la L como si No. hubiera, ¿no? Como si hubiera una Y, ¿no? Estas personas, ¿no? Practican el yeísmo. Mayormente en Lima somos yeístas, ¿no? No pronunciamos igual las palabras que tienen L o Y, ¿sí? En cambio, en otros lugares, palabras que tienen doble L, lo pronuncian de una manera y en otro lugar de otra manera, ¿no? Pero aquí en Lima somos yeístas, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos de pronunciación. Ahí decía alguien, ¿no? Dice, ¿no? A ver qué decían ahí. Algo que me sucede que yo no puedo silbar. ¿A qué quiere decir Gabriel con esto? Que yo no puedo silbar, dice. Es ¿A qué que te refieres con esto? no sé si es que le pasa, pero hay algunas personas que pueden silbar y otras personas que no, pero es como la pronunciación de la R, ¿sabes? Como que puede aprenderlo, pero lleva su tiempo. Creo que a Ah, eso es a lo que me refiero. correcto. Muy bien. ¿No? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Hay palabras, ¿no? Hay palabras, ¿no? Que tienen C, ¿no? Caso, por ejemplo, de cena, ¿no? Cine, ¿no? Palabras con S, ¿no? Caso de sala, mesa, misa, y palabras con oso, zorro, ¿no? Y entonces, si hay estas palabras, ¿no? ¿Cómo las pronuncian? ¿Diferencian ustedes o pronuncian igual? ¿Qué ocurre entonces con la pronunciación de estas palabras que tienen C, Z y S? ¿Cómo las pronuncian ustedes? ¿La diferencian o qué hacen? Igual, creo. Allá. En Lima, entonces, ¿no? En Lima, ¿no? Los hablantes, ¿no? Pronuncian con S. Es decir, practican el ceseo, ¿sí? Todo es con S, ¿sí? Pero hay otros lugares donde no ocurre así, ¿no? Otros pronuncian, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen C, sí, con C o con Z, hay otros, ¿no? Otros hablantes, entonces, ¿no? Otros hablantes, ¿no? Practican el ceseo, ¿no? Ceseo. Significa que ubican el ápice o punta de la lengua entre los dientes. No es igual entonces casa, ¿no? Casa con S y casa con Z, ¿no? En casa con Z, en otros lugares, ubican, repito, el ápice o punta de la lengua entre los dientes, producen una interdental, dicen casa, zorro, cena, cine, ¿no? En lugar en España. Se dan cuenta entonces que no pronunciamos igual todos los hablantes de español. Igual también qué pasa en la sintaxis, ¿no? En la sintaxis, ¿no? Tenemos, ¿no? Unos dicen, de Luis su maleta, ¿no? Y otros, la maleta de Luis. ¿Qué prefieren ustedes decir? Ustedes dicen
¿De Luis su maleta o la maleta de Luis? La maleta de Luis. Ajá, pero... maleta de Luis. Ajá, pero otros dicen de Luis su maleta, ¿no? Entonces ahí tenemos un orden sintáctico distinto, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, en el caso del adjetivo, ¿no? Ustedes conocen que hay adjetivos que van antepuestos y hay adjetivos que van pospuestos. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen como lengua materna el quechua, ¿no? Y después aprenden castellano. Entonces, como en el quechua siempre va el adjetivo antes del nombre, ¿no? Como en el inglés, entonces ellos lo que hacen es colocan siempre el adjetivo antes del nombre, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio salesiano tenía un compañero cajamarquino, ¿no? Y entonces cuando jugábamos fulbito, ¿no? Él decía, pásame la chiquita pelota, ¿no? O en todo caso la pequeña pelota, ¿no? Y debe ser pues la pelota pequeña, ¿no? o la pelota grande, ¿no? No la grande pelota. Entonces ellos no tienen ese dominio, ¿no? Entonces eso es sintaxis, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el nivel morfológico, ¿no? En la morfología, nosotros decimos, ¿no? Tú tienes, ¿no? Tú tienes, ¿no? Tú, tú cantas, ¿no? Y otros, ¿no? Como los argentinos o los uruguayos, y los uruguayos, dicen vos tenés, vos cantás, ¿no? Ellos practican el voceo, ¿sí? Entonces eso es en el nivel morfológico, ¿no? Por ejemplo, en la conjugación de los verbos, ¿sí? Por ejemplo, en Centroamérica, cuando quieren utilizar el diminutivo, usan ic, ¿no? Dicen gatico, ¿no? Gatico, ¿no? Perrico, ¿no? Y en cambio nosotros decimos perrito, ¿no? Gatito. Bien, entonces eso nos da una muestra de que las lenguas tienen variación, ¿no? Tienen variación en el nivel fonético, morfológico, sintáctico y léxico también. Por ejemplo, en algunos lugares dicen papa, ¿no? En otros lugares dicen patata, ¿no? En un lugar dicen palta, en otro dicen aguacate, ¿no? Entonces, seguimos. Ahora tenemos el dialecto estándar. Si bien hay varios dialectos, pero las personas cultas no prefieren usar el dialecto estándar, que se usa en contextos formales, ¿no? Como se señala aquí, es una especie de denominador común entre la variedad de una lengua. Las personas cultas, ¿no? Emplean este dialecto estándar, ¿no? Este dialecto estándar es empleado en la administración pública, en la administración privada, en la difusión de la cultura. Nosotros, por ejemplo, que ya hemos pasado por el colegio, ¿no? Y ya ahora están ustedes en un ámbito ya preuniversitario y próximamente universitario, y en el futuro como profesionales van a utilizar el dialecto estándar, ¿no? Y no su estándar, ¿no? No van a usar, por ejemplo, expresiones, ¿no? Que usan con sus amigos, ¿no? En el barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque esas expresiones no corresponden a este dialecto.
Así, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos referirnos a un amigo, no le vamos a estar diciendo ya pechoche, ¿no? Causa, ¿no? Ya pe barrio, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos que utilizar las palabras apropiadas, ¿no? Las expresiones apropiadas. Así, por ejemplo, ¿no? Si utilizamos palabras, ¿no? En el nivel estándar, tendremos palabras como aturdido, lamentable, efímero, exótico. Pero en el subestándar, ¿no? Expresiones como manja, chamba, nadis, yerna, etcétera, ¿no? Y en cuanto al idioma, el idioma, ¿no? Es justamente, ¿no? Definido en términos extralingüísticos, es decir, en términos sociales, culturales, políticos, ¿no? Por eso es que un idioma es la lengua oficial de una nación. En nuestro caso, en la Constitución de la República del Perú, está, ¿no? establecido en el artículo 48 que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las otras lenguas aborígenes, ¿no? Como el ashánica, el shipibo, machiguenga, etc., ¿no? Bien, entonces aquí yo les planteo la siguiente pregunta. Allá, términos extralingüísticos, ¿ya? Extralingüísticos se refiere a aspectos, ¿no? A aspectos sociales, ¿no? Políticos, culturales, ¿no? Ya que el idioma justamente es establecido por cada nación, cada estado determina, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿son idiomas todas las lenguas del mundo? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Son idiomas todas las lenguas del mundo? No, porque eso depende de cada país o nación. Yo les pongo este caso, ¿no? Ustedes que han estudiado historia universal, ¿no? ¿No? Han sabido que saben ustedes que ha habido pues colonias, ¿no? En Asia, en África, ¿no? Y en esos territorios vastos, extensos, habían pues hablantes de muchas lenguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando la nación lograba ya, ¿no? Su independencia, ¿no? Era un nuevo estado, y habiendo tantas lenguas ya tenía cada estado, cada nación nueva tenía que determinar cuál iba a ser su lengua oficial. Podía ser una o podían ser varias, ¿no? Entonces ya depende del estado o nación que determine, ¿no? Cuáles son sus lenguas, ¿no? Bien. Entonces, ahora, otra pregunta. Lenguas, los idiomas, dicen, ¿son lenguas los idiomas? Sí, muy bien, correcto. Ahí hay una pregunta, dice, ¿a qué se refiere el intelecto, ¿no? El intelecto, ¿no? Se da cuando, ¿no? Un hablante, ¿no? Tiene una primera lengua, una lengua materna, y luego aprende otra lengua, resultado es que
cuando usa la segunda lengua, ¿no? No lo hace como si una segunda lengua como el español, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el español. Hace como un hablante cuya lengua materna es el español. No lo va a hacer, porque tiene justamente, ¿no? En su lengua, ¿no? En su lengua materna, que es el quechua, ¿no? Él tiene un patrón gramatical, ¿no? Y el español tiene también su gramática. Entonces ahí es donde va a haber esas situaciones, ¿no? El Spanglish, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hablante tiene como lengua materna el español, pero luego aprende una segunda lengua, ¿no? La segunda lengua, que es en este caso el español, no lo va a hacer pues como uno que tiene el inglés como lengua materna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, ahí está, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Un quechua hablante ¿no? Dificultades, ¿no? Cuando forma el plural, ¿no? De los nombres, por ejemplo, de los nombres, ¿no? Va a preferir, ¿no? Va a preferir el singular, ¿no? ¿Por qué? Porque el quechua tiene, pues, a todo nombre le agrega un sufijo cuna, ¿no? Y cuna para todo, ¿no? Pero el español no, pues, ¿no? Entonces ahí va a haber, ¿no? Dificultades, ¿no? Por ejemplo, el español tiene artículos, ¿no? Y ellos no tienen artículos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La dificultad en el uso. Bien, sigamos. Veamos un ejercicio número 3. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 3? ¿Cuál es el enunciado conceptualmente correcto con respecto a la lengua, idioma o habla? ¿Qué dicen ustedes? Solo algunas lenguas poseen dialectos. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Solo algunas lenguas poseen dialectos? ¿Qué dicen? No. Todas, ¿no? Falso. Todas es falso. Muy bien. Seguimos. ¿No? Seguimos. El habla es la realización individual de la lengua. Verdad. Sí. Verdadero. El idioma no Verdadero, goza verdadero. de reconocimiento sociopolítico. Falso. 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 La lengua es innata Falso. al ser humano. Falso No. es el lenguaje. Falso. Porque es Falso. el lenguaje. Lenguaje. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta es la B. ¿Sí? La respuesta es la B, ¿no? Bien, ahora seguimos abajo. Identifique las afirmaciones verdaderas o falsas. Las lenguas ágrafas carecen de sistema gramatical. ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Qué dicen? Falso. Falso. ¿Cuáles son las lenguas ágrafas? Las lenguas ágrafas son las que no tienen escritura, ¿no? Entonces, aquí que quede claro, todas las lenguas poseen gramática. Todas las lenguas tienen sistema gramatical, tengan o no escritura, todas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las lenguas amazónicas de nuestro país, y bueno, y también de otros lugares del mundo, no tenían escritura, pero ahora les han dotado de un alfabeto. Por lo tanto,
los niños pueden aprender a leer y escribir en su lengua, ¿no? Pero si no tenían escritura, eso no significaba que no poseía gramática, ¿no? Sino cómo podían los hablantes de esas lenguas no comunicarse entre sí, ¿no? Falso. Todo. La escritura es posterior a la lengua. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿La escritura no es posterior a la lengua? ¿Verdadero? ¿Cómo Verdadero. comienza la lengua? ¿Oral? ¿Primero es oral y Verdadero. después escrita? ¿O primero es Oral y escrita luego y después oral? Primero oral y luego escrita. Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien, verdadero. Los jeroglíficos son un ejemplo de comunicación verbal. Falso. Falso. ¿No? Seguramente ustedes han Falso. visto los jeroglíficos, ¿no? Falso. Tenían figuras de animales, de plantas, ¿no? Y otros elementos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién fue el que descifró los jeroglíficos egipcios? ¿Quién descifró esos jeroglíficos egipcios? Champollion, ¿no? Ya. El dialecto está definido según un nivel sociocultural, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. ¿Está claro? Entonces, ya hemos contestado las preguntas de este ejercicio número 3. Ahora, si no hay preguntas, pasaremos a otro aspecto. Otro aspecto que es importante, ¿no? La función del lenguaje. Que quede claro que hay una relación entre la función del lenguaje y los elementos de la comunicación. Por eso es que para cada función aparece aquí a la derecha, entre paréntesis, un elemento. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay una función del lenguaje, destaca un elemento, ¿no? Interviene un elemento de la comunicación de una manera importante, ¿no? Yo leí hace varios años, ¿no? Un texto bastante pequeño, ¿no? Tenía pocas páginas, que trataba sobre la función del lenguaje. Entonces hacía una comparación, ¿no? Nosotros tenemos un reloj, ¿no? El reloj tiene, pues, dependiendo, ¿no? Del tipo de reloj, a veces tiene unas líneas, otras veces tiene números, ¿no? Del 1 al 12. Entonces, y al centro hay algunas agujas, ¿no? Unas manecillas, ¿no? Una para marcar los segundos, los minutos y las horas. Entonces, esa aguja se va desplazando de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Avanza 1, 2, 3 hasta llegar a 12. Bien, entonces la comparación que se hacía en ese folleto, en ese texto, era que ya no se trataba de una esfera con 12 elementos, sino solamente con 6. Es decir, aparecen los 6 elementos: emisor, receptor, canal, código, mensaje, etc. Y cada vez, y ya no había varias agujas, sino solo una. Esa aguja representaba el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando el lenguaje apunta hacia el referente, va a ser la función representativa. Cuando apunta al receptor, apelativa, y así sucesivamente. Bueno, eso era como una ayuda para entender, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con cada función del lenguaje? La función representativa o referencial, acá no ponemos, ¿no? Referencial, ¿no? Función representativa o referencial tiene precisamente, ¿no? Una definición. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definen la función representativa o referencial? ¿O cuándo es que se cumple la función representativa o referencial? ¿Qué pueden decir? Cuando informa de manera objetiva. Ajá, cuando se usa el lenguaje para decir algo acerca del referente de manera objetiva, ¿sí? Se informa algo de manera objetiva. Y así está en estos dos ejemplos.
Las elecciones se realizaron por turnos. Andrea se siente motivada hoy. Estamos informando algo de manera objetiva. En cambio, la función apelativa o conativa, ¿no? ¿Cómo la definen? Es aquella que se cumple cuando persuade al receptor. Claro, cuando el mensaje va dirigido, ¿no? Cuando el mensaje va dirigido al receptor para que reaccione de alguna manera, ¿sí? Reaccione de alguna manera. Y ahí están los ejemplos. Puede ser que le demos una orden, un consejo, o lo exhortemos, ¿no? O también cuando formulamos una pregunta, ¿no? Para que el receptor conteste, ¿no? Bien. La expresiva emotiva. ¿Cómo define la expresiva emotiva? Es aquella que se cumple cuando... representa estado de ánimo y opiniones. Ya, cuando el emisor no transmite sus emociones, sus sentimientos, como dice la señorita, sus opiniones. ¿Correcto? Me encantó la visita realizada en esa ciudad, ¿no? O las oraciones exclamativas, cómo ha crecido Julito, también, ¿no? Entonces, expresiva o emotiva. Tengan presente que a veces hay varios nombres. En el caso de la representativa, es representativa, referencial o denotativa. La apelativa o conativa, la expresiva o emotiva. Y ahora vamos a ver las tres siguientes. La función fática o de contacto. ¿Cómo definen la fática o de contacto? ¿Cómo la definen? Se busca verificar si el canal está funcionando. Ajá. La función fática o de contacto consiste en que se usa el lenguaje para verificar, para comprobar el funcionamiento del canal. Por eso acá aparece el canal, ¿no? Porque ya todos sabemos, ¿no? Si el canal está bloqueado o el canal tiene ahí, ¿no? Algunas interferencias, el mensaje no va a llegar adecuadamente al receptor, ¿no? En la poética o estética, ¿no? ¿Cómo define la estética o poética? Es aquella que se cumple cuando... embellece el mensaje estilizándolo. Ajá, cuando se elabora, se construyen mensajes con expresiones bellas, ¿no? Hermosas, que producen agrado, satisfacción en el lector, ¿no? Por eso ahí está destacado el mensaje, ¿no? Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, ¿no? Bien, estética o poética. Y la última, la metalingüística de glosa o también llamada metaverbal. ¿Cómo definen la metalingüística o metaverbal? Es aquella que se cumple cuando es metalingüística la función. Cuando se usa el código. Ajá, cuando se usa el código o lengua para decir algo acerca del mismo código o lengua, ¿sí? Son entonces dos ejemplos los que aparecen aquí, ¿no? El núcleo de la frase nominal es el sustantivo, el fonema peso oclusivo biveral sordo oral, o también el núcleo de la frase verbal es el verbo, ¿no? O el verbo comprar es transitivo, ¿no? Bien. Veamos el ejercicio de aplicación número 4. Dice, ¿qué función del lenguaje destaca en cada uno de los siguientes enunciados? A ver. Tenemos, son fonemas segmentales, el español, el acento y el tono. ¿Qué función cumple este enunciado? Apelativa. Ajá, muy bien. Apelativa es una pregunta que va dirigida al receptor para que reaccione de alguna manera. ¿Correcto? ¿Logran ver mi pantalla del Meet, jóvenes? Fática. Fática. ¿O de contacto? Fática o de contacto. Muy bien, ¿no? Porque imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Función fática. ¿Qué pasaría, ¿no? Si de repente yo estoy dando la clase y tengo problemas, ¿no?
de repente me equivoqué, ¿no? Y no tengo a la vista, ¿no? La pantalla, ¿no? Tendríamos dificultades, ¿no? Para continuar con el desarrollo de la clase, ¿no? Ustedes ya son, pues, ustedes son hijos de esta nueva generación, ¿no? De la informática, ¿no? Por lo tanto, para ustedes esto es como una especie, ¿no? De un juego, ¿no? Muy sencillo manejar la computadora, ¿no es así, jóvenes? ¿Sí? Sí. A veces. Claro, en cambio, en mi caso, yo, por ejemplo, hasta hace más o menos, por decir unos 15 años, ¿no? No le había dado importancia a esto, y entonces me acuerdo que una vez le dije ahí frente a San Marcos a una señorita que era digitadora, por favor, señorita, tengo urgencia, ¿podría usted digitar este texto que yo tengo aquí? Ya regreso. Cuando regresé me dijo, ya está listo. Bueno, yo cogí la hoja, ¿no? Y cuando me puse a revisarla minuciosamente, había una serie de errores, ¿no? Entonces regresé y le dije, señorita, ¿qué pasó? Y la respuesta de la señorita fue la siguiente, profesor, ¿qué quiere usted? ¿Algo perfecto? Seguramente quiere eso, me dijo. Dije, no, yo no estoy hablando de perfección, sino estoy hablando de que usted como digitadora tiene que conocer, ¿no? Ese es su trabajo, ¿no? Tiene que procurar hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces eso me llevó a que me matricule en un curso ahí en el Centro de Informática de la universidad, ¿no? Un curso de un mes, después ya me compré una computadora, me puse a practicar, después seguí algunos otros cursos, así poco a poco, ¿no? La misma necesidad me obligó, ¿no? A prestar atención, ¿no? A este tipo de trabajo. Bueno, ahora lo hago pues con más frecuencia, ¿no? Porque tengo que preparar diapositivas, tengo que preparar las clases, etc. Bien, en 3 dice Alberto, qué buena oportunidad laboral. ¿Qué función es? Expresiva. Ajá, muy bien. Expresiva o emotiva. Muy bien. Luego, 4, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo. Función estética o poética. Ustedes jóvenes, por ejemplo, son bastante lectores, seguro, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tienen ustedes oportunidad, ¿no? De obtener, ¿no? Expresiones de este tipo, ¿no? Solamente como un comentario breve, ¿no? Jóvenes que no leen, ¿no? Tienen unas expresiones chabacanas, ¿no? Unas expresiones soeces, ¿no? Un día agarré un ómnibus de corredor azul, ¿no? Y entonces subieron varios jóvenes y hablaban en voz alta, y más lo que preferían eran soeces, ¿no? Expresiones soeces, sapos y culebras, ¿no? Entonces ya eso molestó a los pasajeros y un señor no se contuvo, le dijo, jóvenes, ¿se callan o se bajan? ¿No? Porque eran más expresiones, ¿no? Que eran, no eran adecuadas, pues, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Eso pasa. Entonces alguien que produzca pues expresiones bellas, hermosas, ¿no? Esas tienen un carácter estético, ¿no? Bien. Número 5. Número 5 dice... Emotiva. Me encantan. ¿Qué es? Expresiva. Ya, es una función expresiva. Expresiva o emotiva. Bien. Carlos, lea la página anterior de este capítulo. Apelativa. Apelativa o conativa. ¿Sí? Muy bien. El clima está templado. Es una función referencial, ¿sí? O también denotativa, ¿sí? Me agrada comer este delicioso rocoto arequipeño. Expresiva. Función expresiva o emotiva. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Entonces aquí no hay que confiarse, ¿no? No, es decir,
siempre van a poner los mismos enunciados, ¿no? Entonces tienen ustedes que practicar, ¿no? Tienen que repasar, ¿no? Y no ser demasiado conformistas, ¿no? Como alguien que dice, bueno, pues ya lo sé, ¿no? Y ya, ¿no? O también cuando estábamos en la época, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo le decía a mis alumnos de la universidad, ¿no? Joder, tienen que repasar, estudiar, leer los libros, ¿no? Entonces cuando les preguntaba en la siguiente clase, no sabían, pues, ¿no? Porque o bien no atendieron bien la clase, o bien, ¿no? Es que no tuvieron tiempo, no le dieron importancia, ¿no? al tema, ¿no? Entonces por eso es bueno, mejor, ¿no? Echarle un vistazo adicional, ¿no? A repasar, ¿no? Las lecciones, ¿no? Los temas. Requieren ustedes, jóvenes, que yo pase rápidamente las diapositivas para que las vean, o ya no es necesario. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, ¿necesitan ver nuevamente algunas diapositivas o ya no? Sí, por favor, profesor. Por favor. Muy bien, yo creo que no, lo que entra por la vista queda muy bien registrado, ¿sí? ¿No? Bien, ahí está, como pueden observar, ¿no? Las clases de comunicación, ¿no? Tanto humana como no humana, y sobre todo la humana, ¿no? Verbal, oral y escrita, y la no verbal, auditiva, visual, tactual, química, ¿no? Luego sobre la comunicación humana verbal, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Que hay una conversación, ¿no? Entre dos personas, o la representación de la lengua mediante grafemas en la escritura, mediante la escritura, ¿no? Luego están los ejemplos de comunicación humana no verbal, ¿no? Es decir, ya no hay un código lingüístico, sino hay otras señales, ¿no? Que son captadas por la vista, por el oído, ¿no? Por el tacto, por movimiento del cuerpo o segregación de sustancias químicas, ¿no? Y en el caso de la comunicación no humana, ¿no? Con respuesta acústica, visual, táctil, química, ¿no? Hemos dado respuesta a la pregunta del ejercicio de aplicación número 1 sobre las clases de comunicación. Luego hemos considerado los 7 elementos de la comunicación y podemos, por supuesto, aplicar estos elementos a cada caso, a cada clase de comunicación. También hemos contestado las 2 preguntas del ejercicio de aplicación número 2, ¿no? Y nos hemos referido al lenguaje, a la lengua y al habla, ¿no? Y a la variación lingüística con el dialecto, ¿no? Que es una variedad geográfica o una variedad social de una lengua que presenta determinados rasgos o características, ¿no? En los niveles sintáctico, ¿no? Morfológico, ¿no? Léxico y fonético. Y el dialecto estándar, que es una variedad, ¿no? Que utilizan las personas cultas, ¿no? En contextos formales. Como dije hace un momento, se emplea en la administración pública, en la administración privada, en la difusión de la cultura, y es una especie de denominador común entre todas las variedades, ¿no? Por lo tanto, las personas cultas van a utilizar este dialecto estándar cuando están, por ejemplo, en actividades, ¿no? Que requieren de este dialecto, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de la educación, ¿no? En el nivel de la diplomacia, en el nivel de la justicia, etc. Luego hemos también distinguido, ¿no? Una variedad estándar en cuanto al uso de vocablos o una variedad
subestándar, ¿no? Y finalmente al idioma como la lengua oficial de una nación. Profesor, disculpe, Sí, en sí. el idioma, claro, ahí, ¿a qué se refiere en términos extralingüísticos? Porque Ya, no yo lo lo dije, diferencia. pero vuelvo a repetirlo. Cuando decimos términos extralingüísticos es que el idioma ya es establecido de acuerdo a aspectos políticos, ya culturales, sociales, ¿no? Es el país o la nación que determina finalmente cuál es la lengua oficial o idioma, ¿no? O cuáles son, si son varios, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? ¿Está bien? ¿Está Ok, ok. claro? Sí, sí. Ya, muy bien. Luego hemos contestado la pregunta del ejercicio número 3, ¿no? Sobre lengua, idioma y habla, y sobre la verdad o falsedad de determinadas afirmaciones. Nos hemos referido también a las 6 funciones del lenguaje, ¿no? Que ya ustedes lo tienen muy claro y también ya entienden por qué es que hay un elemento de la comunicación que aparece aquí entre paréntesis, porque justamente este elemento cumple un rol importante, ¿no? Cada vez que el lenguaje cumple una determinada función, ¿no? Ahí está, para las otras funciones también, ¿no? Y eso lo hemos, digamos, examinado, analizado en un conjunto de enunciados que cumplen, ¿no?, una función. Por eso se dice, ¿no?, que en unas preguntas, ¿no?, seleccione la alternativa, ¿no?, en la que el lenguaje cumple predominantemente función tal, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí la primera parte, ¿no? Tenemos la primera parte de nuestro curso, ¿no? Ahora voy a... Profesor, tengo una sí, pregunta, disculpe. sí, sí, ¿Las te escucho. onomatopeyas se podrían considerar extralingüísticas? A ver, dame un ejemplo de onomatopeya. Por ejemplo, no sé, cuando dos carros chocan y Ya, hacen la expresión como que golpean. ya. Entonces, ¿cuál sería Ese la sonido que onomatopeya en ese caso? ocasiona. ¿Cuál es para ti la onomatopeya ahí? mm, No sé, como Algo así bam. como, algo así como plaf.